¿Ya? Bueno, Evangelio de Juan, vamos a leerlo nuevamente. Evangelio de Juan, capítulo número 3. Vamos a leer del versículo 3, capítulo 3, versículo 1 al versículo 15. Si gustan lo pueden leer con la mirada y yo lo leo en voz alta para que ustedes mediten en la palabra y después oramos. Dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te doy, Señor, por este día, por la vida que en ti tenemos, mi Señor, porque tú eres nuestro Salvador, nuestro Dios y nuestro Rey. Te agradezco por mis hermanos aquí presentes, te ruego por sus almas, te ruego por su vida espiritual y te suplico de una forma reverente, mi Señor, que concedas que este día, Señor, en este momento mi vida pueda ser para ti un instrumento y que tú hables, mi Señor, a sus almas, hables a sus vidas, vivifique su mente, su ser completamente, de tal manera que podamos venir a esa transformación que se obra solamente por el oír tu palabra. Te lo ruego, mi Dios, danos fe para creer. Tus discípulos te dijeron en alguna ocasión: danos fe, aumentanos la fe. Y sé que tu palabra también nos enseña que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que, Padre bendito, por favor, exponnos delante de tu presencia y no hable yo en mi entendimiento o en mi intelecto humano o carnal, sino en la sabiduría que proviene de lo alto, mi Dios, que viene de ti y que emana de tu palabra. Señor, te ruego que podamos estar atentos, diligentes, reverentes y a la vez también adorándote por medio de la predicación de tu palabra. Te lo pido, Padre mío, en el nombre de Jesús. Bendigas este tiempo, te lo ruego. Amén y amén. Fíjense cómo lo que acaban de leer ustedes en Juan capítulo número 6, cuando muchos de los discípulos dejaron a Jesús. Por ejemplo, podemos ver acá en el versículo 66, capítulo 6, 66 de Juan, de lo que acaban de leer hace unos minutos, dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Después, a su momento, vamos a llegar al capítulo 6, pero se van a dar cuenta que los discípulos o aquellos que dieron pasos para atrás, ¿por qué seguían a Jesús? ¿Por interés? ¿Qué les ofrecía Jesús? Comida, ¿verdad? Y Jesús les dice: ustedes me siguieron hasta acá porque comieron y se saciaron. Después se les habla acerca de que Él es la verdadera comida, que Él es el verdadero pan del cielo. Y luego dice el pasaje que se menciona
dura es esta palabra. Vean acá el versículo 64. Bueno, el 63. Perdón, otra vez, al 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? La Biblia, y ya les he mencionado cómo el corazón del hombre muchas veces es duro, ¿no? Como la piedra. ¿Y con qué rompemos la piedra? Inclusive hay un pasaje en Jeremías, ¿no? Que el corazón del hombre es como, o la palabra es como el martillo que rompe la piedra. Entonces, sí, es dura la palabra, pero precisamente porque el corazón del hombre está endurecido. Dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y oigan esto, porque eso va referente a lo que vamos a analizar esta mañana. El Espíritu es el que da vida. Evidentemente es el Espíritu. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Se acuerdan que en Juan capítulo 2, versículos 23, 24 y 25 vimos cómo Jesús conocía el corazón de los hombres? Les hacía referencia como yo no sé lo que ustedes están pensando ni qué están imaginando, pero Dios sí conoce sus corazones y sus mentes. Así que el Señor conocía lo que había desde el principio de en los discípulos y sabía quién le había de entregar y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? ¿Y ustedes qué responderían? Si la palabra es dura para nuestro corazón y muchas veces nos confronta a nuestro pecado y nos hace volvernos a Dios y a renunciar a nuestra vana de manera de vivir, muchos por eso dan pasos para atrás. ¿Se acuerdan de la parábola que Jesús enseñó acerca de el sembrador? ¿La han escuchado? Que el sembrador salió a sembrar y esparció semilla y parte de la semilla cayó en el camino y cómo vinieron aves del cielo y tomaron esa semilla y posteriormente Jesús más adelante explica esa parábola y dice, esa es la palabra que fue dada y que viene al corazón del hombre pero que Satanás viene y la arrebata. Luego dice que parte cayó entre pedregales, que la planta salió pero no tenía profundidad y cuando el sol apremió, y eso es porque las luchas, los afanes, las persecuciones, por causa de la palabra, matan esa palabra. ¿Por qué? Porque cuando somos creyentes, ¿qué dice la Biblia? ¿Quiénes son los primeros que son nuestros enemigos? Sí, ¿no? Porque te convertiste, y te cambiaste, y te lavaron el cerebro y cosas así, ¿no? Luego dice que parte cayó en espinos. Y que la planta salió, pero que los espinos ahogaron esa planta. Y dice Jesús, los afanes, las riquezas, el mundo fueron los que ahogaron esa palabra. Y luego dice que parte cayó en buena tierra. Y eso es lo que yo ruego que esté en sus vidas, que cada uno de ustedes, en sus corazones, de su ser completamente, sean tierra fructífera, que dé fruto abundantemente. Pedro respondió, le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Cuando yo conocí al Señor, yo supe a esos pocos años, o quizá tiempo, que no tenía dónde ir. Inclusive yo en mi pensamiento, oigan esto, yo estaba estudiando en el tecnológico, y gracias a Dios terminé. Pero yo desde entonces yo sabía que yo quería servir al Señor. Y le compartí a mis compañeros de la escuela, y bueno, muchos escucharon, algunos pocos son creyentes ahora, perdón. Pero yo decía dentro de mí, quizá en lo poco que sabía,
que no tenía yo otro destino más que servir a Dios. Porque digo, ¿de qué aprovecha mi vida si no es para servir a Dios? Y entonces yo ruego que en sus corazones y en sus vidas sea ese sentir, y no precisamente que tienen que ser predicadores o pastores o misioneros o misioneras, sino con lo que ustedes hacen, ustedes glorifican a Dios en su trabajo, en sus estudios, los que estudian, a los que tienen negocio, a los que viven de la renta, rentando glorifican a Dios también, o teniendo negocios con las ricas paletas que vende nuestra hermana, vendiéndolas de forma excelente, glorifica a Dios en el trabajo que hacen cada uno de ustedes, dan gloria a Dios, pero también somos personas conscientes que somos llamados a ser luz y testimonio. Y dice Pedro, ¿a dónde iremos? Perdón, dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a ustedes, los 12? Y uno de vosotros es diablo. Evidentemente se refería a Judas, y ahí lo dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Regresando al capítulo 3, la lectura que hice termina diciendo los últimos 2 versículos, 14 y 15. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, se refiere así el mismo Jesús, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pedro y los otros 12 u 11, si lo ponemos de esa manera, habían creído esto, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, y que permaneciendo en él, quizá no entendían muchas cosas, y así quizá al principio no llegamos a entender muchas cosas de lo que tiene que ver con el cristianismo, con la fe, tenemos dudas, luchas, pero tenemos que saber esto, hermanos, que si permanecemos en él, tenemos vida. Y tenemos vida eterna. Y constantemente el Evangelio de Juan nos va a decir eso. Y ya lo hemos visto en Juan, si va adelante un poquito, en Juan 20:30. En Juan capítulo 20, versículo número 30, nos muestra el autor de este Evangelio cuál es el propósito por el cual escribió este libro. Y dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Y el Evangelio de Juan nos habla de señales, de la multiplicación de los panes y de los peces, de la alimentación de multitudes de gentes, la señal de transformar el agua en vino, la señal de caminar en el mar o sobre las aguas, la señal de darle vista a los ciegos, como el ciego de nacimiento, y la señal de resucitar a Lázaro. Y dice al final de cuentas, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero oigan esto lo que es el 31, pero estas que se han escrito, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué es lo que quiere darnos la palabra? ¿Qué es lo que quiere hablar Dios a nuestras vidas? Vida. Y vida eterna que permanece. Eso es lo que se necesita en las personas, es lo que necesita el ser humano, es lo que necesita el corazón cansado y abatido, necesita vida. Y esta solamente viene por medio de la palabra. Ahora, regresando un poco más otra vez a Juan 3, no me estoy yendo tan lejos para que no se pierdan. Juan capítulo número 3, Jesús tiene este encuentro con Nicodemo. Recordarán que Nicodemo se presenta ahí como uno de los principales entre los judíos. Era un alto funcionario, era parte del Sanedrín, era parte del gobierno de la nación de Israel. Y él viene de noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y hemos hablado del nuevo nacimiento. Hemos hablado que, y como lo dice Jesús, es por el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el que nos da vida. Ustedes saben que Jesús nos enseñó a orar al Padre y que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo daría. Evidentemente, todo aquello que esté conforme a su voluntad. Así que en lo que nosotros llamamos y conocemos según las Escrituras como la Trinidad, nuestras oraciones van dirigidas a Dios Padre. Oramos en el nombre de su Hijo, Jesús. Y muchas veces también la Biblia nos enseña en Romanos capítulo número 8 cómo a veces no sabemos cómo pedir. Pero ahí es un versículo muy precioso que dice, habremos de pedir como nos conviene, realmente no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo está en nosotros cuando hemos creído su palabra, cuando hemos recibido a Jesucristo como Señor, cuando Él nos ha salvado, porque eso tiene que ver el nuevo nacimiento. Jesús dijo, el que no naciere de agua, el que no nace de Espíritu, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Nicodemo evidentemente le dice, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y Jesús le dice eso que acabo de decir, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El punto que va es que ese nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. El domingo pasado vimos algunos puntos que quiero solamente de forma breve retomar para que nos quede bien claro esta parte del nuevo nacimiento. El primero de ellos es que todos los hombres sin Dios están muertos espiritualmente. Y lo mencionaba como esas películas que nos muestran a los zombies que andan caminando y que van buscando comida. Claro, los seres humanos no somos zombies, somos personas pensantes y racionales. Tenemos y reflejamos la gloria de Dios. Y aún sin Cristo, tenemos de Dios en nosotros. Pero sin embargo, sí es cierto que estamos muertos. Y recuerden lo que dice Efesios capítulo 2. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida juntamente con Cristo, dice más adelante. Entonces, Efesios 2 nos habla acerca de que la condición del hombre es de muerte. Y otra cosa que mencionamos es que el hombre que está en esa condición, que la Biblia lo llama el hombre natural, no puede entender las cosas que son espirituales. No las entiende, no las capta. Para él son locura, para él son irracionales, para él no tiene sentido de ser. ¿Qué sentido tiene que el domingo, cuando pueden estar ustedes disfrutando, no sé, o irse un viaje express a Acapulco o a algún restaurante, estén ustedes aquí conmigo? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene cuando podemos aprovechar el tiempo y aprovechar el domingo porque podemos abrir el negocio y vender mucho más que lo que vendimos toda la semana? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Y no se trata de pertenecer a una religión, sino se trata de tener entendimiento. Hace rato leíamos el Salmo 100, ¿se acuerdan? Venid ante su presencia con regocijo. Y expresa que entremos a sus atrios con alabanza, con gozo. Porque esa persona que nace de nuevo tiene nuevas necesidades. Cuando sus bebés nacieron, aquellas que son mamás, esos niños lloraban constantemente, sobre todo en las madrugadas, ¿no? ¿O no lloraba Ariadna? ¿Y qué querían todos esos niños pequeños? ¿Qué es lo que piden? Quieren leche, ¿no? No les interesa el color del cuarto que les pusieron, ni si les compraron una frazada, o si se la tejió la abuelita, no les interesa nada, ellos solamente quieren leche. Y Pedro nos enseña que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra, o la leche no adulterada de la palabra. Entonces, ese nuevo niño, llamándolo de esa manera, ese nuevo hombre o mujer que ha nacido de nuevo, su nueva naturaleza le demanda palabra. Y tiene ese gozo por la palabra, y tiene esa necesidad de leer la palabra, y tiene esa necesidad de conocer más del Señor, porque ha descubierto que ese vacío, esa tristeza, esas tinieblas han sido disipadas, porque ha venido la luz de la palabra.
¿Se acuerdan cómo empieza Juan diciendo en el principio era el verbo? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y también dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera. El nuevo nacimiento, y antes del nuevo nacimiento, todas las personas, hermanos, todas las personas estamos esclavizados al pecado. Todos. Hacemos por naturaleza lo que es la voluntad de la carne. Hacemos por naturaleza las pasiones de nuestra carne. Por eso es que estamos esclavizados. Estamos sometidos al diablo prácticamente. Sin ese nuevo nacimiento, somos enemigos de Dios. Miren, por favor, busquen Romanos capítulo número 5. Romanos capítulo número 5. Romanos 5, 6. Hay una falsa creencia y que proviene del siglo XIX y que no es bíblica. Oigan, no es bíblica, de que todos los hombres de esta tierra, de este planeta, son hijos de Dios. ¿Se lo han escuchado? Que todos somos hermanos. Todos. Lo cierto es que sí, todos somos creación de Dios. Todos somos creados por Dios. Pero no somos hijos de Dios. Aquí en Romanos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Saben qué es un impío? Lo voy a empezar explicando con lo que es lo contrario. Lo contrario de la impiedad es la piedad. Un hombre piadoso o una mujer piadosa es una persona que honra a Dios con su vida, con todo lo que hace. Con su trabajo, con su familia, con sus vecinos, como ciudadano. Todo lo que hace lo hace para la honra y gloria de Dios. Por ejemplo, en el capítulo número 10 del libro de los Hechos aparece un hombre llamado Cornelio. ¿Lo han leído? Y Cornelio, dice la Biblia, que era un hombre piadoso, era un hombre romano, no era ni judío, temeroso de Dios, que ayunaba constantemente, que hacía oraciones y daba limosnas o ayudas a los judíos. También habla de Ananías, Lucas capítulo número 2, ese es Simeón, capítulo número 2 de Lucas, que era un hombre que conocía la palabra del Señor, que era conocido entre el pueblo y que también se menciona que era un hombre piadoso. Vemos también ahora sí, Ananías, capítulo tanto 8 como 22 del libro de los Hechos, que es un hombre que es también conocedor de la palabra de Dios, que era conocido entre los judíos y que era un hombre piadoso. Entonces la piedad, también Pablo escribiendo a Timoteo dice, ejercítate para la piedad, porque la piedad tiene promesa de esta vida y de la venidera. Es decir, dice el ejercicio corporal para poco aprovecha. No quiere decir que no hagan ejercicio, si hagan ejercicio, o hagamos ejercicio. Pero dice, pero la piedad, si la ejercitas, tiene provecho para esta vida y para la venidera. Es decir, la piedad tiene que ver con honrar a Dios todo el tiempo, en mi vida, con mis finanzas, con mi trabajo, en todo lo que hago en la crianza de mis hijos, como trabajador, como empresario, con todo lo que hago. Soy cristiano no solamente los domingos cuando vengo a la iglesia, sino en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Donde no me ve la gente también soy cristiano, o debo ser creyente. Entonces, dado lo que es piedad, ¿qué sería lo contrario de lo que es la impiedad? Una persona que no honra a Dios, que no le teme, es más, lo ignora, lo rechaza, para él es nada. Y créanme, como les he dicho, que hay muchos ateos prácticos, que dicen creer en Dios, pero viven pues alejados totalmente del Señor. Entonces, si el texto, entendiendo eso, que un impío es un enemigo de Dios, alguien que le aborrece, alguien que le ignora, alguien que le rechaza, alguien que no le interesa, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los que le deshonran, por sus enemigos.
Ciertamente dice, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, y este versículo es muy, que lo memorizamos muchas veces, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, siendo aún pecadores, siendo aún impíos. No es que yo hice cosas buenas para salvarme, sino Él lo hizo todo. Dice el versículo siguiente, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Esa palabra justificados quiere decir que ustedes no tienen ningún problema con Dios, para que me lo entiendan. Hermana Ali, ¿usted no recibe justificantes ahí a los muchachos cuando faltan? ¿Sí? ¿Qué tiene que traerle un documento o algo? No, nada más no dicen el por qué. Uh-huh. Y viene firmada un oficio por parte de los padres. Cuando se presenta el muchacho, que dice la justificante. Y ese justificante es para que el maestro le conceda presentar sus trabajos o que le elimine faltas o para que no tenga ningún problema, ¿verdad? Entonces, si ustedes leen aquí, pues mucho más estando ya justificados. Y la justificación quiere decir que ustedes son declarados justos, sin ningún problema, sin ninguna deuda delante de Dios. ¿Pero por causa de qué vino esa justificación? Por causa de Cristo, quien murió por ustedes. Y dice, pues mucho más estando ya justificados, seremos salvos de la ira. Y oigan esto lo que dice el 10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si siendo enemigos, ¿ustedes darían su vida por su enemigo? ¿O por alguien que le aborrece? Irán, ese país estaría dispuesto a renunciar a todo con tal de ver bien a Israel. ¿No será lo contrario, que quiere destruirlo? ¿Quiere borrarlo del mapa? O así con cualquier otro país que tienen esos conflictos, ¿no? ¿No decía Rusia mejor borrar a Ucrania? Y esto de Ucrania no es de ahorita, ya es de muchos siglos, desde que se creó la Rus de Kiev, que fue el origen de la nación ucraniana y rusa. Entonces, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Eso es lo que nos ofrece el nuevo nacimiento. Hay muchos beneficios. El nacer de nuevo nos trae esa reconciliación, nos trae esa justificación, nos trae esa salvación. Es decir, por eso es tan necesario que cada ser humano, que cada hombre sea llamado a nacer de nuevo, o sea llamado a arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios de toda su mente, de toda su ser, de toda su alma, amar al Señor. Entonces, Nicodemo, volviendo otra vez a Nicodemo, le dice, pero ¿cómo puede hacerse esto? Porque Nicodemo no lograba comprender a qué se refería Jesús. Que nazca del Espíritu. ¿Y qué dice el Señor acá? Bueno, en el 7, en el 3:7. Dice, no te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Porque Nicodemo era un hombre principal, era un representante del gobierno, era un hombre conocedor de la ley, y Nicodemo no lograba entender a Jesús. Y le dice Jesús, no te maravilles, Nicodemo, de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El espiritual, dice, es como el viento. Claro, ahora nosotros ya sabemos de dónde vienen los vientos, ¿no? Ya conocemos las mareas, de dónde vienen todas las corrientes que mueven los mares.
De repente viene, no, que se anuncie la ola de calor, ¿no? O que se anuncia el frente frío, y ahora ya sabemos porque la tecnología nos lo permite. Pero en el momento en que Jesús está diciendo estas palabras, el viento sopla de donde quiere. Y la figura es esta, la ilustración que trata de poner Jesús es el espiritual, no lo vamos a entender de forma natural. Tampoco se trata de hacer locuras, ¿eh? Porque algunas iglesias toman esos pasajes para decir, no, es que nosotros nos guiamos por el Espíritu y por eso brincamos, saltamos, hacemos y cuanta cosa. No es eso, el Espíritu Santo no provoca eso. El espiritual es alguien que de una forma natural ahora desea las cosas que son espirituales. Dice Nicodemo, respondió Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede serse esto? ¿Cómo puede ser posible que sea esto? Nicodemo no lo entendía y Jesús le responde, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahora quiero leerle este mismo pasaje, pero en otra versión, en la nueva traducción viviente. Dice, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. O sea, Nicodemo es un líder de la nación. Es como cuando ahora sí les preguntas a los, no sé si han visto esos reportajes que le preguntan datos históricos a los diputados y luego no saben nada. ¿Sí los han visto? Le preguntan cuándo ¿qué se celebra? Por ejemplo, el 5 de mayo. No, no sé. O luego te sacan otra cosa, ¿no? El punto es que Nicodemo debía saber esto. Nicodemo dice, tú eres, Nicodemo, un respetado maestro judío. Y aún no entiendes estas cosas. Y vean lo que dice, te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto. Y ustedes, ¿se dan cuenta que Jesús está refiriendo a ellos como ustedes? ¿Se acuerdan que Nicodemo cuando llegó con Jesús le dijo, sabemos que vienes de Dios? Y por eso Jesús ahora les dice, ustedes todavía se niegan a creer a nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo las celestiales? Lo que está diciendo el Señor es que esto del nacer de nuevo no es algo de otro mundo, es cosa aquí de la tierra. Es algo que ya se conocía. Es algo que ya se veía en el Antiguo Testamento y que ya se daba en el pueblo de Israel. Ahora, si la Biblia me dice que somos salvos por Cristo, o somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, ustedes se preguntarán, y bueno, ¿qué pasó con Abraham? ¿Cómo le hizo Abraham para salvarse, no? ¿O cómo le hicieron David? ¿Qué pasa con todos esos hombres? Si la salvación es a partir de Jesús. ¿Ustedes han escuchado a Pablo decir que a Abraham le fue contada por justicia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado? Y si no lo han escuchado, vamos a verlo más adelante. Antes de esto quiero terminar este versículo. Dice, ¿cómo creeréis si les hablo las cosas celestiales? Oigan esto, nadie jamás fue al cielo y regresó. Y me gusta esa versión porque eso es lo que apenas le comentaban a mi esposa y de repente es lo que mucha gente dice, ¿y por qué voy a creer en Cristo? ¿Por qué voy a creer en el cielo? Si quién fue y vino. ¿No así dicen? Y lo que dice este versículo, y estas son palabras de Jesús, nadie jamás fue al cielo y regresó. Nadie jamás fue al cielo y regresó. Pero el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, Él bajó del cielo. Pues Él vivía en el cielo. O sea, su trono era el cielo. En la eternidad, Él es el Dios eterno que descendió. ¿Se acuerdan lo que leyeron con el hermano Gerardo? En la lectura del capítulo. Yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Quién nos puede contar lo que hay en el cielo? Sino Jesús. Y obviamente su palabra.
Entonces, para aquellas personas que le preguntan, ¿y quién fue y vino? Díganle, Jesús. Jesús es el que fue y vino. Y damos testimonio de él. La cita de En Romanos es capítulo número 4, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Me ayudas a leerlo? dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Muy bien. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, vuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios Y le fue contado por justicia. y le fue contado por justicia. Porque, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y vean lo que dice más adelante. Aparte de Abraham, ¿quién fue salvado por la justicia de Dios? Como también ¿qué? David. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón que quien el Señor no inculpa de pecado. Eso es Salmo 32. Y aparte de David, ¿quién más? Cuando Adán, Nosotros, cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, cuando Adán pecó, porque Dios le dijo, mira Adán, todo árbol del huerto podéis comer, excepto este. El día de que él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Según lo que leemos en Génesis, la mujer fue engañada, comió el fruto, le dio de comer a su marido, le dijo, mira, no he muerto, come también tú. Y comió Adán. ¿Y murieron ese día? no. No físicamente, pero sí espiritualmente. Y se darán cuenta cómo cuando Dios trae a su mujer, a Eva, que salió de su costilla, dice que esta será llamada ¿cómo? Varona. ¿Y de dónde le puso después Eva? Después de que ellos pecan, en Génesis 3, vamos para allá, Adán le cambió el nombre. Ya no es la varona. Génesis 3. Génesis 3:20. ¿Ya están ahí? Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahora, ¿ya era o lo está hablando creyendo a Adán? Porque en ese momento estaban ellos solitos. Pero dice, la llamó Eva por cuanto era la madre de todos los vivientes. ¿Qué es lo que dijo Dios atrás en el 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios había dicho, vendrá un hijo de la mujer que aplastará a la serpiente. Esta será aplastada y esta también. También será este hombre que aplastará a la serpiente, será mordido en el talón. Es un poco raro para nosotros, pero ubíquense en el momento de Adán y de Eva en ese momento. Ellos están siendo expulsados del paraíso y la única esperanza que Dios les da es que algún día vendrá un hijo de Eva que aplastará a la serpiente. Y Adán dice, no, esta ya no es varona, esta será Eva, madre de todos los seres vivientes, porque algún día de esta mujer vendrá aquel que aplastará a la serpiente en la cabeza. Y cuando nace Caín, Eva dice en el capítulo 4, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y en adelante, desde Génesis hasta toda la historia bíblica, el hombre está esperando que aparezca ese Mesías. Recuerden que Mesías significa ungido, que es lo mismo que Cristo. Y pensaban que era David, pero David no fue. Ni Salomón tampoco. Ni ninguno de los descendientes de David. Sino que cuando Jesús entra a la tierra, dice Gálatas, Pablo escribiendo a los Gálatas, que a su tiempo
Dios, nacido de mujer y nacido bajo la ley, nació el Cristo. Por eso es que estamos viendo que tanto David creyó que bienaventurado era el hombre a quien Dios no tomaba en cuenta sus pecados. Y Adán también creyó que algún día este Dios le podría salvar. Entonces ninguno de los hombres del Antiguo Testamento fueron salvados por sus obras, sino por la fe, al igual que nosotros. El punto es que tanto los del Antiguo como los del Nuevo tenían que nacer de nuevo. Ahora sí que tanto los del Antiguo Testamento antes de Jesús y nosotros tenemos que nacer de nuevo. Ahora, yo les quiero pedir que busquen Deuteronomio 10. Deuteronomio 10. En el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo número 10, porque ustedes van a decirme, no, pero el Nuevo Testamento no dice, perdón, el Antiguo Testamento no dice nada de nacer de nuevo, y ciertamente no dice esa palabra, nacer de nuevo. En Deuteronomio 10, versículo número 14, dice de esta manera: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Se está dirigiendo a la nación que está a punto de entrar a la tierra prometida. Y luego dice ahí, circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces el Antiguo Testamento no lo maneja como un nuevo nacimiento, sino como circuncisión del corazón. ¿Saben lo que es la circuncisión? ¿Sí? La circuncisión, cuando un niño varón nacía o nace todavía bajo ese precepto judío, es circuncidado. La parte de su miembro viril como varón, el excedente de piel que se llama prepucio es eliminado, es cortado. Ese excedente de piel. Y esa señal o esa marca en el cuerpo del varón es lo que se llama circuncisión. Hoy día se realiza muchas veces por higiene o porque seas descendiente de judíos o porque te quieras hacer judío. Ahora ya muchos quieren ser judíos también. Se judaizan. Pero lo que estamos tratando de exponer acá es que la circuncisión como tal, la que el Señor estaba llamando a que el pueblo tuviera, no era la física, sino la del corazón. En Romanos 2, Pablo dice, no es judío el que lo es étnicamente, sino aquel que lo es en el corazón. Es decir, el nuevo nacimiento también para los hombres del Antiguo Testamento, para Abraham, para David, para Adán, para Eva y para cada hombre que ustedes ven en Hebreos capítulo número 11, toda esa galería de la fe que dice que fueron hombres que apagaron fuegos impetuosos, cerraron bocas de leones y esperaron las promesas de Dios con paciencia. Entonces, tanto antes como ahora, y hasta que el Señor regrese, todos los hombres son llamados a nacer de nuevo, a venir a la fe, a reconocer a Dios, a arrepentirse de sus pecados, a vivir y de forma natural practicar la fe y los mandamientos del Señor. Deuteronomio 30, mismo en Deuteronomio, en el capítulo 30, en el versículo número 6 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Fíjense este versículo, Deuteronomio 36. Esto es el Antiguo Testamento.
Por eso Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no lo sabes? Lo dijo Moisés, lo dijo Jeremías. Está en la ley. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos. Claro, está hablando de las bendiciones y maldiciones para la nación de Israel. Pero el centro es este versículo número 6. Los judíos, por ser judíos, no van a amar a Dios. No por serlo étnicamente. Los cristianos, por eso les digo que la Biblia nos llama a instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo, ¿sí, no? ¿Por qué creen que la Biblia nos dice tanto por Deuteronomio 6? Enséñales a tus hijos. Oye Israel, oye, el Señor nuestro Dios uno es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Y esto enseñarás a tus hijos y a la vez estos a sus hijos. Porque el ser humano, por propia voluntad, no ama a Dios. Es su enemigo. Aborrece a Dios y por eso generaciones van y vienen y seguimos teniendo esa necesidad de instruir a los niños. Miren, antes, esto de las escuelitas para los niños o de las clases para los niños no existía. No existía. La iglesia venía y jóvenes, niños, adultos se congregaban en un solo espacio. Es a partir de la revolución industrial, cuando los papás se van a trabajar a las fábricas, las mamás pues también porque no alcanza, ¿y quién se queda solito? Entonces la iglesia determinó crear lo que se llama escuela dominical. Y entonces empezó a atender a los niños, porque muchos niños o se iban a las fábricas, o se iban al vicio, o morían jóvenes, o morían infantes, o se volvían malvivientes porque andaban en las calles, porque los padres no estaban. Porque el desarrollo económico lo que trajo fue, aparte de lo bueno, en aspectos malos trajo que las familias fueran destruidas, se desintegraran. Porque antes el papá estaba en casa trabajando en el campo, la mamá estaba ahí tejiendo las ropas, preparando la mantequilla, ordenando la leche, haciéndole las ropas para su marido. Y los niños estaban ahí creciendo, las niñas aprendiendo a ser mujeres y los niños haciendo a ser varones. Tampoco existía ese término adolescente. Eso se creó a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque países como los Estados Unidos empezaron a tener mucha influencia económica y de repente jovencitos y jovencitas ahora tenían dinero. ¿Y qué hacían con el dinero? Por eso se crea esa etapa de los 12 a los 19 años, se llama adolescencia, que muchas veces es la etapa más peligrosa para los padres y para los jóvenes. Es la etapa donde los jóvenes cometen más tonterías. Pero créanme que eso antes no existía, porque los jóvenes no tenían tiempo de perder el tiempo, sino que de ser niños ya eran hombres, y de ser niñas ya eran mujeres. Claro, estamos en épocas diferentes. Tenemos que atender a los niños, tenemos que atender a los jóvenes. No me rehúso a ello. Pero algo muy importante que a mí me va a ayudar mucho, ¿saben qué es? ¿Saben quiénes tienen mayor influencia sobre sus hijos? Los mismos papás. Nadie influye más en sus hijos que ustedes mismos. Nadie. Y mientras tengan la oportunidad, aprovechenla, porque después ya no van a poder. Cuando ya los niños llegan a los 2 y empiezan a ir a la secundaria y vienen otras corrientes de pensamiento, esa autoridad se empieza a perder y ya no son ustedes su autoridad, ahora son sus guías. Y algún día, cuando ya sean mayores, van a ser solamente sus consejeros. Y la parte central de la infancia es esa. La infancia, cuando ustedes pueden influir en ellos. Ese es el cimiento. Por eso dice aquí, circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón, el corazón de tu descendencia. ¿Y cómo yo puedo lograr que mi niño nazca de nuevo? ¿Cómo puedo lograr que él nazca de nuevo? Le tengo que nutrir con la palabra. En la mañana, la palabra, ¿no? ¿Y en la tarde? La palabra. ¿Y dónde dice eso? Es del Deuteronomio. Vamos a verlo.
Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Y eso también lo hemos visto, por ejemplo, con el texto de Josué en la conquista. ¿Se acuerda, don Benito? ¿Se acuerda cuando Josué, Dios le ordena que cree un monumento? Cuando pasan el río Jordán y las 12 piedras que sacaron del río dicen, este será un monumento para testimonio para las generaciones. Y cuando te pregunten por qué es eso ahí, y dirás, porque Jehová vuestro Dios nos hizo pasar por tierra seca cuando veníamos a cruzar, a conquistar Jericó. Hasta la fecha está, ¿no? Ahí dice la Biblia. No creo que esté, o no, bueno, Dios sabe, solamente, no puedo decir ese tipo de cosas. Pero según el testimonio, hasta el momento que fue escrito, allí estaba ese monumento. Ese recordatorio. Bueno, y si ya no estuviera, acá está la palabra para recordárnoslos. ¿Sí? Entonces, Deuteronomio 6, 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estarán en el papel, bueno, digamos, estarán sobre el pergamino para los israelitas de aquel entonces. Estarán en tu corazón, dice, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En todo tiempo, la palabra. Como Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, las repetirás a tus niños y hablarás de ella. ¿En dónde? En la casa. Cuando andes por el camino, que la lleves a la escuela, que los lleves a la iglesia, que los lleves a cualquier lugar, la palabra dice ahí. Cuando esté antes de acostarse y cuando se levante, ¿qué necesita el niño? Más palabra. Miren, no se trata de manipular a nadie, ni a los niños. La gente dice, no, es que tú lo adoctrinaste, lo estás adoctrinando. Y sí, porque si no lo adoctrino yo, lo adoctrina el mundo. O las ideologías, o los amiguitos, o el Facebook, o las redes sociales. El punto acá es que, hermanos, la palabra nos llama a que la palabra esté en nuestro corazón. Eso solamente se logra ¿cómo? ¿Por medio de quién? ¿Quieren ver Ezequiel, hermanos? Ezequiel 36. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Dice de esta manera: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Esto es el nuevo pacto que es en Cristo. Ya tenemos muchos pasajes, ¿no? Deuteronomio. Y Nicodemo tendría que haberlo sabido, ¿no? Le dice, ¿eres tú maestro de Israel? ¿Eres un respetado maestro judío? Y no sabes esto es de la tierra, esto es de aquí. Si no me crees esto, ¿cómo les puedo hablar cosas más sublimes? Dice el Señor, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón ¿de qué? De piedra, ese corazón duro. Y os daré un corazón de carne. Y pondré de vosotros ¿qué? Mi espíritu. Y haré que andéis en mis
estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermanos, el hombre por sí mismo, nada más por puro gusto, no va a obedecer a Dios. Para el hombre le son pesadas cargas los mandamientos de Dios. Dios, ¿por qué mandó prohibir esto? ¿Por qué mandó prohibir aquello? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? No, para cuando uno ha nacido de nuevo es un deleite. Dijera el salmista del Salmo 119, oh Señor, cuánto amo tu ley. Vamos al Salmo 119. Salmo 119, porque el Salmo 119 es una oración, y por si no lo sabían, el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. Tiene 175 versículos. Voy a confirmarlo porque no sé si me haya equivocado. 176. Sabía que me había equivocado. 176 versículos. Y miren lo que dice el encabezado de este salmo. Dice, excelencias de la ley de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Ahorita que estoy pensando, el hermano Gerardo viene leyendo los salmos, ¿no? Imagínense cuando nos toque el 119, todo el servicio, vamos a estar leyendo el salmo. Si ahorita estuvo largo San Juan 6, Sí, sí. 70 versículos. Imagínense. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ahora vean lo que dice el 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo el corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios en tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Testimonios, preceptos, mandamientos, ley, se refiere a lo mismo, a la palabra del Señor. Y esto, hermanos, no se podía hacer sino de otra forma, solamente que nacieran de nuevo, que su corazón fuera circuncidado, que su espíritu del Señor fuera en el hombre para poder regenerarlo, para nacer de nuevo otra vez. Y esto, otra vez, se lo repito, es lo que Dios ha mandado al hombre, lo ha mandado a nacer de nuevo. Entonces, Adán y Eva, David, Abraham y cada hombre de la Biblia, del Antiguo Testamento, que fueron fieles a Dios, que guardaron sus mandamientos, que fueron hombres de Dios y mujeres de Dios, lo hicieron ¿por qué? Porque habían nacido de nuevo. Porque su corazón había sido circuncidado. No lo hicieron con pesada carga. Lo hicieron con gozo. Cada hombre, cada mujer. Y de en adelante todos los hombres, Nicodemo, los apóstoles, y todos los que habíamos de creer en el Señor a lo largo de los siglos, somos llamados a nacer de nuevo. ¿Sí? A circuncidarnos el corazón también. Y esto, según lo que hemos visto, ¿quién lo hace? En palabras de Jesús, el que no nace de el Espíritu. Hace rato leí Jeremías, ¿no? Ezequiel, porque algunos preguntarán, ¿y por qué dice que de agua, no? Porque el agua está haciendo referencia al lavamiento. Ezequiel, otra vez, pues solamente para aclarar esa parte, Ezequiel 36-26, ¿qué dice el versículo 25? A lo mejor no están ahí, pero se los voy a leer. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Muy probablemente Jesús está haciendo referencia a Ezequiel 36-26, por eso hace referencia al agua, pero se dan cuenta como en 3 ocasiones dice que no nace de espíritu. De espíritu. Y el testimonio de Romanos es que el Espíritu Santo es el que había de salvar y regenerar a las personas. Ahora, les quiero pedir que vuelvan otra vez a Juan capítulo número 3, porque quiero terminar esta parte de esta conversación que tiene el Señor con Nicodemo. Jesús es el que dice, no creen a mi testimonio. Dice, te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se llegan a creer nuestro testimonio.
Ahora bien, si no me creen cuando les hablo las cosas terrenales, ¿cómo creerás si les hablo las celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero ¿qué dice ahí? Pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y ahora concentrémonos en este versículo, en el 3, en el 3:14. ¿Cómo dice ahí? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A qué se refiere a eso? Ustedes saben que Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era un título divino que aparece por primera vez en el libro de Daniel. Entonces Jesús se hacía referencia a sí mismo como el Hijo del Hombre, por eso aparece Hijo en mayúscula y Hombre en mayúscula. Ahora, esto está haciendo referencia a un acontecimiento que pasó también en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 21 del libro de Números. Números, número 21. Números 21. Ustedes saben que el pueblo de Israel, o la gente que salió de Egipto, y que comúnmente podemos hacer referencia al pueblo de Israel, fue una gente que fue muy rebelde, y que lo leímos también en Hebreos, como dice, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas vuestros corazones, como en el día de la provocación, donde me tentaron vuestros padres, y estuve disgustados con ellos durante 40 años. Es decir, esta gente era dura. Entonces Dios les mostraba milagros, señales como las que Jesús hacía. Por eso es que al principio del primer pacto vemos a Moisés, que es el mediador del primer pacto, con señales y milagros. Las señales tenían como propósito que la gente creyera. ¿Qué propósito tenían los milagros de Jesús? Que la gente le creyera. Entonces, vemos acá en el 21, dice, después partieron del monte de Or, es Números 21:4, Números 21:4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y aún, perdón, si nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dios les hacía que todos los días descendiera el maná, que es el pan que hacen referencia cuando leímos en Juan capítulo número 6. Y así los judíos venían y levantaban las hojuelas, que eran como unas hojuelas, que se las llevaban a su casa y comían. Y al día siguiente venían otra vez y volvían a recoger. El día sexto levantaban doble, porque el séptimo día no iban a salir. Hasta el día primero otra vez, porque ellos reposaban el día séptimo. Pero ellos dicen, es que ya me cansé de tanto pan. Yo me acuerdo que cuando iba a la primaria y en la secundaria, todos los tiempos que estudié, siempre yo me hacía mis sándwiches. Casi no llevaba dinero, muy rara vez. Pero gracias a Dios nunca me cansé de mis sándwiches de queso amarillo. O de jamón, o de huevito, o a veces variaba. Pero no, me acostumbré. Pero ellos se cansaron de tener un pan tan liviano. Y dijeron, ¿por qué nos trajiste? ¿O por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua. Y si había agua, Dios les hacía que fluyera agua de la peña. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo, que dice ahí, serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Mande? Sí, y sí, hermano. Miren, a veces nosotros podemos ver a los israelitas y decir qué duros son esas personas, pero ciertamente también reflejan nuestra propia necesidad, nuestro propio corazón. Entonces, por eso queda como testimonio. ¿Se acuerdan lo que dice, otra vez lo cito? Si escucharas hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Esto queda como testimonio a nosotros. ¿Se acuerdan que en la enseñanza del Señor Jesucristo, del rico y Lázaro, el rico dice, manda a Lázaro para que le diga a mis parientes que no vengan acá?
Y Jesús, bueno, Abraham dice, a Moisés tienen, que día a día, o cada día de reposo, se les expone la ley. O sea, ellos leían esto, ¿no? Ellos leían Deuteronomio, leían números y ellos lo leían. Había testimonio para ellos, así como para nosotros también. Ahora, dice aquí, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés porque nos hiciste subir de Egipto. Dice más adelante, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ellos reconocieron su pecado y dice más adelante, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor le respondió diciendo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, sí, Moisés hizo una serpiente de bronce, la colocó en un asta, y la gente que era mordida miraba a la serpiente y era salvada. Porque Jesús lo está repitiendo. Vamos a ver aquí en Juan, volvemos a Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo número 8. Juan 8. Juan capítulo 8, versículo número 21. Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, Jesús era así de determinante, ¿eh? Si no creéis en mí, moriréis. Y eso es lo que vamos a ver más adelante en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego más adelante dice, porque todo aquel que ha rehusado creer en el Hijo de Dios, ya ha sido condenado. Entonces, los judíos, los israelitas que les mordió la serpiente, a lo mejor iban con el médico, oye, me mordió la serpiente, por favor, extrae el veneno. No les servía, moría. Oye, me mordió la serpiente, no, adora al becerro de oro, moría. ¿Cuál era la solución? Mira, a la serpiente que había edificado Moisés. Ahora, entonces dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo le he oído, y lo que he oído de él, esto habla al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Se dieron cuenta de lo que dijo Jesús en el versículo 28? Les dijo pues, cuando ¿hayáis qué? Levantado al Hijo del Hombre. ¿En dónde fue levantado este Hijo de Hombre? En la cruz del Calvario. En la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, fue levantado, ¿no? En una cruz. Más adelante, en Juan 12,
Juan 12:20 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, a mi Padre le honrará. Dice el versículo número 30. Respondió Jesús y le dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Otra vez hace referencia, ¿no? Que él va a ser levantado. Y al ser levantado, atraería a todos. Entonces, si Jesús dice, así como el Hijo del Hombre, así como Moisés, que levantó la serpiente sobre un asta, de esa misma manera el Hijo del Hombre sería levantado. Jesús fue levantado en una cruz. Y todos los que miramos a Él, obviamente no solamente el hecho de mirar, ¿no? Sino de creer en Él, seremos salvados. ¿Se acuerdan que leí al principio, hace rato, en la oración, Isaías 45:22? Mirad a mí todos los términos de la tierra y seréis salvados. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? A los que miraren a Jesús, a los que le miremos a Él, seremos salvados. ¿Sí? Ahí en Juan 3 dice el último versículo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús fue levantado en la cruz, fue muerto en la cruz, y Juan 18:28 dice, cuando Jesús fue llevado por Pilato, dice, entonces el versículo 31 le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús lo viene diciendo constantemente, voy a ser levantado, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los gentiles. Jesús lo sabía y Jesús había dicho, voy a morir alzado en una cruz. Ahora yo les quiero pedir que busquen Hebreos 12. Hebreos 12, la carta a los Hebreos, capítulo número 12. El final de cuentas, lo que Jesús estaba diciendo a Nicodemo, que Nicodemo y todos los hombres, como ya lo he repetido, tenemos que nacer de nuevo, muriendo a nuestra propia vida y viviendo para Cristo y viviendo para Dios. Y esta vida es solamente por medio de Cristo. Les he dicho que los hombres del Antiguo Testamento fueron salvados por la fe. Si ustedes quieren leer como tarea Hebreos 11, van a leer que por la fe Abraham, Isaac, Abel y todos los hombres, por la fe, dice el versículo 11:13 de Hebreos 11:13, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tienen tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
Y así sigue desarrollando toda esta enseñanza. Habla de Samuel, de Jefté, de David, de Sansón, de Barak, de Gedeón, de todos los hombres los cuales creyeron. Dice el versículo 11:39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos ellos, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Jesús dice que Moisés, la serpiente fue construida y los que mirasen a él serían salvados. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Cuando Spurgeon, un predicador del siglo XIX, siendo muy joven, fue a la iglesia, él tenía una lucha espiritual muy grande. Su papá y su abuelo habían sido pastores, o eran pastores en ese momento, y él había leído muchos libros quizá, así que decidió ir a la iglesia un día domingo, pero ese día había una fuerte tormenta de nieve. No pudo llegar a su iglesia, pero llegó a una iglesia metodista. Y tampoco el pastor había llegado por causa de la nieve. Y apenas había como 12 personas allí. Y el que subió a predicar tomó el texto de Isaías 45:22. Mirad a mí todos los términos de la tierra y serán salvados. Y ese hombre tan sencillamente empezó a decir, mirad. Es un ejercicio que no implica mucha dificultad. Simplemente dice, mira, estoy colgado en la cruz. Mira que estoy muriendo por ti. Mira. Y después se dirigió a este joven Spurgeon. Le dijo, oh, joven, eres uno, te ves muy miserable. Claro, yo no lo voy a decir así, ¿verdad? Pero le estaba diciendo directamente este predicador o su suplente del pastor a Spurgeon. Y lo que pudo hacer en este hombre, que la palabra de ese pasaje, mirar, fue lo que realmente le salvó en aquella ocasión. Y así de repente hay varios testimonios de que un pasaje de la Biblia, un versículo, es lo que nos hace llegar a comprender la verdad del Evangelio. Y al final de cuentas es Dios. Miren lo que dice el capítulo número 12 de Hebreos. Dice, por tanto, por eso es muy importante que lean todo el capítulo 11 de tareas y lleguen al 12, por tanto de Jefté, de Sansón, de David, de Abraham, de Isaac, todos esos hombres, por tanto, nosotros también, ustedes hermanos también, yo también, todos teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Es como si el autor de Hebreos nos trasladara a una pista de carreras, que era la figura que está tomando. Si ustedes se concentran en el centro del estadio o se ponen en la pista, ¿qué van a ver? Toda la gente que está alrededor, ¿no? Y lo que está diciendo el autor de Hebreos es que, por tanto, nosotros también, ustedes, teniendo alrededor de ustedes tan grande nube de testigos, toda esa gente que ya acabó la carrera, que ha corrido la carrera de la fe, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera con paciencia. La carrera de la fe es con paciencia, con dedicación, es un maratón de perseverancia. Pero ¿cuál es la clave? Tener nuestra vista en la meta, ¿no? Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Pongamos nuestras vistas en Jesús. Así como el joven Spurgeon, que creyó ese versículo, mirad. Y Jesús dice que le miremos a Él. Y aquellos que fueron salvados porque los mordía la serpiente y miraban a la serpiente de bronce, Jesús dice, miradme a mí, puesto sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que, mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos que poner nuestra vista en Cristo, porque Él es el único.
como dijera Pedro, ¿a quién iremos? ¿A dónde irán? ¿A dónde irán ustedes? ¿A dónde pueden ir más que a Él? Así como les dije que al principio de mi vida, como cristiano, dije, no tengo otra opción que hacer más que esto. De la misma manera, ustedes crean al Señor, crean a su palabra y mírenle, mírenle, miren a su Salvador. Amén. Vamos a orar. Mi Dios, te agradezco infinitamente por este día. Y nos mandas a mirarte a ti, Padre mío, sabiendo que tú eres el único Salvador de nuestras vidas. Y estas palabras que dijo este hombre, Pedro, que dijo, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Padre, yo sé que tú nos has atraído hacia ti y nos diste a nuestro Señor Jesús, a nuestro Salvador y Rey, como dice Efesios 1, al amado, en quien tenemos redención por medio de su sangre. Y Él fue levantado en una cruz y nosotros ponemos nuestra vista en Él. Yo te ruego que cada familia, que cada vida, cada uno de los que estamos aquí, nuestra vista y nuestra mente esté puesta en Cristo, porque es a quien tú has querido glorificar. Señor, te lo ruego, Señor, y haz que nuestra mente y nuestro corazón esté centrado solamente en Cristo. Y todo lo demás queda en tus manos, mi Señor. Te ruego, Dios mío, porque les muestres tu salvación y afirmes tu evangelio en cada uno de nosotros. De tal manera que nazcamos de nuevo, vengamos a ese nuevo nacimiento, que vengamos a la luz de tu palabra y corramos esta carrera de la fe con paciencia y sepamos que no tenemos más a dónde ir que quedarnos aquí. Gracias te doy, Señor, y por favor, sana a mis hermanos, fortaleceles en sus luchas, todo el peso que cargan, Señor, de las aflicciones, de las tristezas, de los fracasos, de las tinieblas, aún de los pecados, mi Señor, como dice tu palabra, tú nos llamas a despojarnos y nos has hecho libres. Nos haces libres del pecado por medio de Jesucristo. Y te agradezco, Señor, por favor, hoy vivifica nuestras mentes, nuestros corazones y seamos yendo, Dios mío, a nuestro hogar, pero con esa seguridad de que tú eres, Dios mío, nuestro Rey, Señor y Padre eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén. Cari, ¿me pones por favor?